Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Quiero pedirles que cuando lo tengamos, nos pongamos en pie para poder revisar ese texto de la Escritura. No, estoy un poco ahí desordenado, así que les pido disculpas también porque no he preparado, no lo pasé a la computadora, eso fue lo que no hice. Pero usted sabe que siempre lo paso, así que les pido disculpas. Primer libro de Samuel 3:13. Muy bien. Estas son palabras de Samuel, podemos decir de Samuelito, ¿verdad? Porque realmente estaba pequeño aún, entonces no había llegado a su edad adulta, no había crecido todavía, y lo que había pasado, lo que pasa es que Dios le habla en el capítulo 3 y le da una declaración, le da una manifestación que realmente él no le quiere declarar la profecía a Elí, el sacerdote, ¿verdad? Entonces él sé que la quiere guardar, pero Elí le va a preguntar lo que le dijo Dios, y esto es lo que va a traer la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Que nos habla de estorbar a nuestros hijos en el pecado, estorbar a nuestros hijos en el pecado, estorbar a nuestros hijos en el pecado. Entonces, mire, primer libro de Samuel 3:13 dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir la palabra que vamos a predicar, que puedas ayudarnos a recibir tus bendiciones a través de la predicación. Usa, Señor, al instrumento, usa al que va a enseñar, pero sobre todo danos una buena fortaleza para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ok. ¿Qué está pasando en este momento? Dios ha levantado jueces por un periodo de tiempo para llevar la dirección de Israel. El problema es que los jueces, venimos del periodo de los jueces, y el periodo de los jueces se caracteriza por un periodo de bastante conflicto, bastante problema social, problema religioso, problemas morales. De tal manera que Jueces termina con el acontecimiento que un levita, un hombre dedicado a Dios, parte a su concubina. O sea, para comenzar tenía una concubina, ¿verdad? Y lo segundo es que la parte en pedazos y se la reparte a las diferentes tribus de Israel. Entonces es un acto sanguinario, es un acto doloroso, y lo que ha pasado es que así termina Jueces. Entonces lo que quiere decir el escritor bíblico es: Jueces no termina bien. Entonces, y aquí entra Samuel. Entonces Samuel en el primer capítulo nos habla de una mujer, como ustedes lo conocen, que se llama Ana, la mamá de Samuel, y no podía tener hijos. Entonces lo que sucede es que esta mujer clama a Dios, como lo hace todas las mujeres que no pueden tener hijos en la Biblia, porque es un patrón que se va a repetir en varios personajes bíblicos, mujeres que no tienen hijos y que de repente Dios les da el don de poder tener un bebé. Entonces en el capítulo 1 ella va a clamar a Dios y Dios le va a responder. Pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar el capítulo 2 y el capítulo 3? Nos quiere mostrar que en el momento en que Samuel nace, había una corrupción en el sacerdocio de Israel. O sea, está diciéndonos: miren, para tener estos sacerdotes y estos profetas, entonces mejor no tener nada, mejor no tener a nadie, porque realmente, hermano, el capítulo 2 nos va a hablar de las faltas morales que ellos tenían, los sacerdotes del templo. Y entonces lo que quiere dejar claro Dios es que cuando hay corrupción, que cuando hay una corrupción en el sacerdocio ya no va a ser digno para poder llevar la dirección de Israel.
y por lo tanto Dios va a levantar un profeta llamado Samuel, que nosotros ya sabemos la historia, y que Samuel, hermanos, Samuel será el profeta que va a ungir a David y va a ungir a Saúl, los primeros reyes de Israel. Lo que quiere decir es, ya termina la parte de donde Dios está administrando el pueblo y comienza la teocracia, termina y comienza la monarquía, o sea, cuando ya los reyes van a dominar. Entonces, ¿por qué es importante Samuel? Samuel se llama, quiere decir ser oído por Dios o el que Dios oye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, Ana pedía un hijo y fue escuchada. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrarnos este texto? Quiere mostrarnos, hermano, cómo este niño, mira bien, cuando el niño fue destetado, lo dejaron en el templo, lo dejaron, perdón, en el tabernáculo, lo dejaron con Elí. Y Elí lo terminó de criar. Eso es lo que nos presenta la historia. Pero vea bien, Elí, que era el sacerdote del pueblo, quien debía de tener, óigame bien, la dirección moral, espiritual y religiosa, Elí, hermano, no andaba bien con sus hijos. Entonces, la señora que no podía tener hijos recibió una bendición de parte de Dios, porque este niño traería bendición a Israel. Por eso, cuando nace un niño, hermano, usted no sabe la bendición que este niño puede traer, no solamente a su vida, a la familia, a la ciudad, a la nación. Uno no sabe. Entonces, Ana va a entregar a Elí, el sacerdote, su hijo Samuel, para que termine de ser criado en el tabernáculo. Pero los hijos genéticos de Elí son perversos, son malos. Samuel es diferente. Y Dios quiere presentarnos la historia de cómo Samuel desde pequeñito ya era conservado su corazón para Dios. Y cómo estos hijos de Elí, los hijos del sacerdote Elí, se habían perdido, ¿verdad? Entonces, ahora, hablemos de este texto bíblico. Fíjese bien, le voy a explicar. Un niño ha recibido el hablar, el llamado de Dios. O sea, imagínese cómo estaba de mal, que no le habló a un hombre maduro, sino que Dios le habló a un niño y le dijo: mira, Samuel, estoy disgustado con Elí, porque a Elí no le habló, ni le habló a sus hijos, porque ellos no recibían palabra de Dios, sino que el niño recibió palabra, y el niño recibió la palabra de Dios. Y oiga lo duro, cuando un niño te corrige a ti. O sea, eso de que cuando, por ejemplo, usted y yo tenemos problemas con los hijos y que tal vez uno de nuestros hijos diga: no griten, cállense, papá. O sea, yo tengo historias conocidos, ¿verdad? Que un amigo mío, él no era creyente, ¿verdad? Y su hijo mayor, en esa época tenía 7, 8 años, y le dijo: papá, le dijo, porque la amante se le fue a meter a la casa, y le dijo a él, le dijo: papá, y con esta mujer te vas a quedar, ¿verdad? Con esta mujer te vas a quedar. Pero pueden ser palabras vacías, ¿verdad? Pero en ese momento, mi amigo, fueron las palabras que le llamaron a decir: hey, Dios algo quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces a ustedes que tienen hijos y a mí, que nuestros hijos nos corrigen y nos dicen: mire papá, mire mamá, esto no está bien, no se separen, quédense juntos, no sigan peleando? Muchas veces los niños traen palabra, pero ¿qué es lo que sucede? Samuel aquí va a recibir una palabra, y va a ser una palabra para un adulto, para Elí, el sacerdote. Y va a ser una palabra dura. ¿Por qué? Porque le va a decir: Dios va a traer juicio a tu vida. ¿Y por qué razón va a traer juicio a la vida de Elí? Porque Elí no ha estorbado a sus hijos. Y mire qué duro, hermano. Entonces, el verso 13 es un verso de un niño. O sea, es la palabra de Dios en un niño. Y el niño viene y le va a decir a Elí: mira, Dios te va a juzgar porque no has estorbado a tus hijos en su maldad. Entonces, vaya, ahora ubiquémonos en el mensaje. ¿Cuántas cosas malas nuestros hijos pueden hacer muchas veces? Y fíjense que no es que sean perversos, no es que sean malos, sino que lo que pasa es que ellos tienen una inclinación a hacerle caso a jóvenes, a personas que les rodean, y de repente ese hijo que nunca le dio problema le comienza a dar guerra.
Y de repente la chica que nunca le dio problema, le comienza a contestar. Y de repente el cipote que nunca, jamás dio problema y siempre fue un nerdo en las clases, ¿verdad? Y le comienza a fallar. Me contaba una madre, y lo digo con respeto, se lo voy a contar. Le hablaron del instituto, ¿verdad? Y le dicen, mire fulanita, le dicen, estamos bien preocupados porque su hijo está en nivel superior, le dijo. Ella cuando le dijo, su hijo está en nivel superior, ella se engalanó, dijo, ay, qué bueno, pero no se le había olvidado que le había llamado para preocupada a la maestra, pues. ¿Y cómo es eso que está en nivel superior y me está regañando? Le dijo. No, es que está en nivel superior de un juego que se llama Free Fire. Él es el que mejor juega de todo. Solo un niño de 6º grado está en nivel superior que él, le digo. Pero ha aplazado 4 materias. 4 materias había aplazado el cipote. Y el bicho se mete a la cuestión del juego, juega con los demás, le gana todo, está en nivel heroico. En nivel heroico. Entonces la señora me dice, pastor, ¿y qué hago? Me dice, es que mire, causa gracia, pero realmente es una madre soltera, pues, y parar la maldad del hijo, ¿cómo la vas a parar? Mira, muchas veces no les vas a poder entrar directo. Porque muchos problemas no se resuelven así, ¿verdad? Porque hay cosas que podés atacarlas de frente. Pero cuando son vicios, juegos, porque mira, esta generación es una generación que, ¿cómo son de dedicados, verdad? Se dedican, pero 100% al Facebook, ¿verdad? A Netflix, a los juegos de los celulares. Ahí pasan los bichos a las 2 de la mañana y jugando, ¿verdad? Y todo es eléctrico, pero para las cosas de Dios no. Entonces, ¿cómo controlas esa maldad? ¿Cómo controlas la maldad de un hijo, de un cipote? Porque este cipote nunca había dado problemas en el colegio, hasta ahora se le está saliendo el guacal. Entonces no lo puedes atacar directamente. Si vos les decís, mira, es que eso es del diablo, eso es de Satanás, ya la regaste, más va a jugar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Quebrarle el teléfono, si es la única solución que te queda. Vos agarrarle el teléfono y quebrárselo. No, vea. Entonces, pero la señora me dijo, mire, me dieron el consejo que se lo quebrara. No, hermana, o sea, lo ocupa para estudiar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le falta? Esa es la pregunta, ¿qué le falta al joven? Porque el problema no es que juega. Mire, le digo yo, trátelo por el otro lado. El afecto, el afecto. Es que, hermano, mira, los hijos se van a esconder en cualquier cosa con tal de tapar sus debilidades. Entonces, el problema de él no es que él es un gamer, sino que el problema del cipote es que está descuidado, la mamá, ellos viven en una pobreza bien grande, una gran necesidad, y ella quiere sacar adelante a sus hijos, pero a veces, hermano, claro, no tener padre, todo eso, o sea, afecta, hermano, todo eso afecta. Entonces, a veces uno gana más, hijo, mira, de veras, mira, por favor, deja eso, yo te pido una plática, un diálogo, un abrazo, funciona más que muchas veces que ataquemos directamente. ¿Por qué razón? Porque el deber de nosotros es estorbarle su maldad. Tenemos que estorbarle. Y mira, esta palabra, yo dije, bueno, vamos a ver el hebreo, qué es lo que dice. Y la palabra ka es una palabra en hebreo que es bien interesante porque aparentemente, fíjese que, si, vaya, veamos los significados. Primero, desalentar. O sea, yo tengo que estorbar a mis hijos de tal manera que debo desalentarlos para que sigan en lo malo, para que sigan en el mundo de donde ellos se están moviendo. Desalentarlos que hagan esto. O sea, tengo que alentar, pero ¿cómo los desaliento? Alentándolos para que hagan cosas buenas y desalentándolos para el mal. Pero fíjate que ese es el significado literal. Pero te quiero explicar el significado real, espiritual, porque yo lo busqué, lo revisé bien, el texto hebreo, y mira lo que significa en el fondo. Es que a Elí no le dolía el corazón el pecado que sus hijos cometían, no le importaba ya. O sea, aparentemente le importaba, pero en el fondo no se preocupaba lo suficiente como para detenerlos. O sea, y yo me puse en los zapatos de Elí, ¿verdad? Por eso me puse los Nike ahora. Entonces yo dije, bueno,
¿qué es esto? O sea, es que te tiene que doler, hombre. Si tu hijo está pasando un tiempo malo, si lo ha dejado la novia, si le hace, o sea, debería de uno inmiscuirse en su situación, sentir el dolor de un hijo que está pasándola mal con su novia o que no le está saliendo bien las notas, pero es que a veces no llegamos hasta ahí. Y yo les digo con sinceridad, yo hay muchas cosas de mis hijas de las cuales yo no soy sensible. Y deberíamos de ser un poco más sensibles, para preocuparnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los niños o los jóvenes ponen la situación de alerta, nosotros nos descuidamos y ya se lo voy a demostrar rapidito. Entonces, no nos importa en el fondo su situación. No les dedicamos esa situación de decir, hey, mi hija, mi hijo están fallando en esto. Metámosle, veamos cómo le resolvemos esta situación. No nos importa. Entonces, no te duele. Porque si te doliera, lo detuvieras. Pero como no te duele, no te metes. Y a veces no va a ser que les digas, mira, ya deja de hacer eso. No. Es, hijo, mira, hija, decime pues qué te pasa, quiero entenderte un poco, quiero entender tu mundo, pero vos no sabes lo que vas a ganar oyéndolos. Fíjate que a mí me pide consejería mucha gente, pero ellos todos, vino un joven la semana pasada, humilde, vive de vender leche. Está haciendo 6º grado, tiene 20 años. Entonces yo le motivaba, le decía, hijo, mira, métete a la escuela, yo sé que es difícil, pero mira, haz el esfuerzo y vende leche de cabra. Y tiene una vida, un conflicto, la mamá se separó del papá, se fue a vivir con el papá, o sea, pero eso y mira, ¿y cómo hacer? Ahorita ya fui a meter las cabras, me dijo, ya las fui a guardar, me dijo, y me vine rápido y se bañó y todo bien nítido. Pero el mundo de los jóvenes tiene una cantidad de cosas que usted y yo desconocemos porque no les preguntamos y usted no sabe nada. Pero ¿qué es lo que pasa? En toda la consejería, mi pastor, gracias, me dijo, pastor, si yo no hice nada, solo lo oí. Solo escuché. Porque papá no lo oye. Y la mamá, ¿cómo? Si la mamá está lejos. No lo escucha, entonces no se involucra, no saben el mundo, no conocen el mundo del joven, no conocen el mundo del adolescente, no conocen el mundo y la situación crítica que él está viviendo. Y me vino a consultar una cosa que usted le dijo, una cosa que no. Y uno dice, bueno, Señor, gracias que pude hablar con él, ¿verdad? Pero yo digo, ¿y mis hijas? Pues, ¿quién las oye? Y a veces tenemos tiempo para todo mundo, menos para los de nuestra sangre. Te pregunto, ¿te duele ver a tus hijos así? ¿Te duele? ¿Te toca tanto que te querés? Papá, mira, me voy a meter en tu situación, voy a meterme contigo. O sea, esa palabra que no los estorbó, quiere decir, no sintió el dolor del pecado de ellos, no lo sintió en lo profundo, de tal manera que se desinteresó de ellos. Entonces, yo le hago a usted eso, le hago reflexión en esta noche. Digo, ¿está usted conociendo el mundo de sus hijos? ¿Está conociendo usted el mundo y la situación que ellos están pasando? Está claro, yo se lo digo, hermano, no somos los que saben todo, pero por lo menos un poquito, hombre, un poquito de saber, hija, hijo, mire, dígame, cuénteme. Ahora yo he fracasado en eso porque los días que yo platicaba con mi hija Belén eran los viernes que nos íbamos a San Salvador, porque todos los viernes ahí hacemos la oración aquí bajando el puente y comienza la niña a contarme la clase de bíblica y a preguntarme sus cosas bíblicas, teológicas, y unas preguntas, y Dios existe, y Dios, no hombre, sí. Pero ya tengo días de no hablar. Y eso lo resiente en los hijos. El mundo de los jóvenes, el mundo de los adolescentes, es un caos a veces, es un caos y usted no tiene la menor idea de lo que sus hijos están viviendo en sus emociones, en su corazón. Veamos entonces por qué no estorbó, cuáles fueron las razones de los pecados que sus hijos cometieron. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué pecados cometieron sus hijos que no los estorbó?
Veamos, capítulo 2. Muy bien, capítulo 2. Los podemos dividir en 3 áreas. No me va a quedar tiempo, vamos hasta donde estemos, ¿verdad? O podamos. Entonces, los problemas de los hijos de Elí comienzan en el capítulo 2, verso 12. Y allí tenemos ya una idea general de lo que les estaba pasando, pero yo lo voy a resumir, Versículo 12, mire lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, ahí estaba el factor primordial. Eran impíos y no conocían al Señor. O sea, quiero decir que la palabra de conocer ahí no es que no sabían cosas de leyes, ellos sabían el Levítico. Lo que pasa es que no conocían por experiencia a Dios. No conocían por experiencia al Señor y por eso había decadencia en ellos. Entonces, los problemas de los hijos de Elí se dividían en 3. Número 1, los problemas religiosos, espirituales de los hijos de Elí. Número 2, los problemas sexuales de los hijos de Elí. Y número 3, los problemas con respecto a paternidad, a la paternidad. Y lo resumo. Primero, mira lo que hacían. El texto del versículo 13 en adelante nos va a describir más o menos por dónde va la cosa. Cuando les traían ofrenda, mire bien, cuando les traían ofrenda cualquier persona del pueblo, se preparaba el animal, ¿verdad? Se presentaba. Entonces, miren qué interesante. La grosura del animal era del Señor. Y era lo primero que se debía de apartar de la ofrenda. Porque no podían agarrar nada del animal, porque el sacerdote comía una parte, la otra parte se le entregaba al Señor, y ellos no podían tomar la parte del animal hasta que le entregaran a Dios lo que era del Señor. Entonces, mire cómo describe el versículo número 13 y 14. Es un resumen ahí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba en el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará ni de ti carne cocida, sino cruda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Verá, te lo explico. Ellos, la grosura que era de Dios, no la respetaban, sino que venían. Mire cómo habían entrenado al esclavo que tenían ahí. Le decían: mira, anda a agarrar ahí pues la ofrenda. Pues el pobre hombre ofrendaba el animal y oiga bien lo que hacían. Metían el garfio de 3 puntas y todo lo que sacaban era para ellos lo primero. Y lo del Señor, nada. Lo dejaban de último. Ellos se ponían primero y lo demás era de Dios. Entonces, desde aquí usted comienza a ver un problema. Porque eso de meter el garfio parecería como unas cosas que iba superficial. Pero es que el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que realmente no les hemos enseñado a nuestros hijos. Muchas veces no les hemos enseñado a nuestros hijos a amar a Dios y a respetar a Dios. Nuestros hijos irrespetan a Dios muchas veces. Y son tan rebeldes muchas veces que no, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ir. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué tengo que hacer? Porque ellos tienen la cabeza así, mira, desordenada. Ellos no saben lo que es de Dios y lo que es del hombre. Ellos no saben lo que es santo y lo que es profano. Entonces, cuando ellos andan en su vida, uno tiene que indicarle a sus hijos y decirle: mire, hijo, eso que usted está diciendo no es correcto, hombre. Mire, hijo, lo que usted está diciendo es la verdad, que eso no me parece. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a meter el garfio, como no distinguen lo bueno de lo malo. Entonces, hay cosas que uno dice: bueno, mire, hijo, esa ropa que se está poniendo
no es de varón. Mire, hija, esa ropa que se está poniendo es de varón. Al revés. Porque hay que discernirles su cabeza. ¿Y por qué lo digo así? Porque estamos ahorita en eso. Yo les conté lo de mi amigo Helios en España. Que ahí llegan los niños de 12 años, 11 años, 10 años. Y si quieren llegar vestidos de niña ahí, tienen que respetar, pues. Y en la nueva constitución nos quieren meter eso. Y dice, se reconoce la igualdad de toda persona en la familia. Sí, escondidito quieren meterle la identidad, la ideología de género. Y así poquito a poco nos van a ir a meter. Y ya comienzan a salir a señalar los errores que tiene. Y está bueno, porque todavía se está dialogando. Pero nos quieren venir ya así escondidito. Y no, hombre, ¿y por qué? Pues, si yo tengo que enseñarle a mis hijas, ¿verdad? Mire, hija, mire, hijo, mire, este día es del Señor. Mire, hija, esto es bueno, esto es malo. Yo veo que esa chica es muy machona, es muy así. Apartarla, ¿por qué voy a permitir que ande con la cipota que puede ser lesbiana y la puede inculcar algo malo? ¿Por qué le tengo que venir y tolerar a mis hijos que se metan con gente que los induzcan a otras cosas? Porque ese es mi primer deber. Ellos quieren meter el garfio, ellos quieren revolverle la vida a usted e incluso manipularlo. Es que mire papá, mire mamá, es que yo creo que no, señor, aquí las cosas no son así. Lo de Dios es de Dios y lo profano es lo de profano. Pero no me estés mezclando las cosas de Dios con las cosas, ni me estés mezclando las cosas buenas con las malas. Porque usted sí sabe, usted sí tiene discernimiento. Entonces por eso Dios lo ha puesto encima de ese cipote, lo ha puesto encima de esa cipota para ordenarle la mente, mire. Pero estos no los ordenaba nadie. Y Elí sabía la ley, conocía la ley, que lo primero, la grosura era del Señor y era lo primero. Pero nosotros muchas veces dejamos que el hijo haga el desorden y él nos viene a desordenar la vida a nosotros. No, hombre, si usted distingue, él va a querer meter el garfio. No, papá, mire, ahí después voy a hacer la tarea y después voy a ir a ¿y por qué? Si no es hora de salir, es hora de estudiar. No es hora de que hagas esto. No puedes tener mujer si tenés 15 años. Tenés que estudiar. O sea, ellos quieren meter el garfio y le quieren vender a uno, ¿verdad? ¿Cómo es eso? 15, 16 años, novio, y quieren recibirlo en la casa. Ve, está bien, quieren meter el garfio y quieren comerse la grosura y comerse todo. No, hombre, lo del sacerdote era solamente el pecho y parte de la espaldilla. O sea, solo eso era el del sacerdote, pero estos no. Entonces comían todo lo que cayera, y démosle. Y quieren hacer y deshacer, y a los 14 años tener 2 mujeres. No, hombre, desarrollar. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora, este es un llamado a nosotros como padres, que no dejemos que nuestros hijos nos metan el garfio, hombre, y que nos hagan todavía negociar con ellos. Mire, papá, mire, mamá. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces uno porque dice, ay, es que quizás no le dedico tiempo, porque no aquí. Y dejamos que ellos hagan su propia ley. ¿Por qué? Pues no es así. Si Dios le ha puesto esa alma para que usted la guíe, para que usted la llene y para que usted no la pierda. Lo que le ha dado no es un hijo, es un alma. Se la ha puesto en sus manos. Cuídela. Ellos no saben nada. No saben, son ignorantes. Pero para eso estamos nosotros, para discernirles, ¿verdad? Y qué bendición los que tienen papá y su mamá. Y qué difícil al que no tiene el apoyo de sus padres, porque nadie le dice esto, pues. Y usted dice, mire, ¿y por qué te metiste con esa persona? ¿Y por qué la dejaste embarazada? Porque nadie lo guiaba, hombre. Nadie la guiaba, nadie le decía, mira, el garfio es así. Nadie le dijo, mira, la mujer queda embarazada si tiene relaciones sexuales, está ovulando, queda embarazada, y eso cuándo es, cuántos días pasa. O sea, hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Agarraban lo que fuera. Agarraban lo que les cayera. Y eso no debe de ser así. Y mire cómo lo vio Dios. El Señor lo vio mal. Mire lo que dice el versículo 17. Era bien duro. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, esa palabra, no me voy a meter en el hebreo, pero, o sea,
dejar las cosas del Señor y tomar las cosas de Dios como basura. Eso significa. Menospreciaban, ¿verdad? Y desde pequeñitos muchas veces nuestros hijos van en eso, ¿va? Sin distinguir, sin razonar. Hay que enseñarles y a que razonen. Hay que enseñarles y mire, esto es de Dios, esto no es de Dios. Ese programa no lo veo bien, hijo. Ese programa no la veo bien, hija. Mire, ese vestido no se lo veo bien. Esa ropa no se la veo bien. O sea, para eso estamos, pues, hermanos, para eso estamos. Para eso estamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, mire, la grosura es del Señor. La grosura es del Señor. Lo demás agárrelo usted. ¿Y qué significa? Esperate, hombre. Estudiar, casate después. Ordénele la cabeza. Espera a casarte. No te va a dejar el tren, no te preocupes. ¿Ya? 30 años, 28 años, está bueno, hombre. 26, una chica, un varón, 30, 32, pero ya llega a 38, ya me preocupan a mí. O sea, ni modo. Y aunque igual, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos de 40 años y no está casado, ya me estoy preocupando. Yo les digo. Entonces, pero así es, pues, o sea, uno tiene que ubicarlos en eso. Ahora, veamos aquí, lo menospreciaban los santos, menospreciaban las cosas del Señor. Y cuando un hijo ya comienza en eso, no, porque mira, lo que vos no sabes es esto. Cuando vos dejas que tus hijos hagan lo que quieran con las cosas de Dios, con la Biblia, con la iglesia, con las cosas buenas de Dios, lo que vos no sabes es que van a terminar pisoteando las cosas espirituales. Ya no saben, no van a poder orar, no van a poder nada. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando desprecian las cosas espirituales? Te terminan despreciando a vos. Porque no les inculcaste lo espiritual, no les inculcaste la fe, esa partecita espiritual no se las estás metiendo, está muy débil. Y yo te digo, no es meterlos a la iglesia, no, es que en tu casa, en tu intimidad, ellos sepan, ya pueden orar, ya se lee la Biblia. O sea, esas cosas no se las va a dar la iglesia, se las vas a dar tú en la casa, porque vos sos el profesor de ellos, vos sos la profesora de ellos. La familia es la primera escuela, porque antes cuando no habían universidades, no habían institutos, ¿a dónde creen que se educaban los niños? En la casa, señores. Siempre la escuela ha sido la casa, la familia. Y cuando los hijos no han tenido familia, crecen deficientes en la parte espiritual. Entonces, no dejes que pierdan lo espiritual, porque si lo pierden, ya no te van a respetar a vos. Ya no te van a respetar. Ahora, veamos esto. Elí se dio cuenta de que cometieron otra falta. Estos, ahí mismo en el tabernáculo, en el lugar de Dios, se metían con las que adoraban ahí, las que cuidaban el templo, se acostaban con ellas. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que todo el mundo ya lo sabía. Se habían dado cuenta, ya todo el pueblo se había dado cuenta que los hijos de Elí se metían con las mujeres del templo. Entonces, y mire cómo comienza el versículo, es bien duro, porque como estaba bien anciano, ya no los podía controlar, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran tremendos estos dos muchachos, Omni y Finehías. Tremendos, hermanos. O sea, las señoras, las muchachas que cuidaban el templo y limpiaban, estos se acostaban con ellas. Entonces, mira, no me voy a meter en el tema sexual porque ya lo toqué y no hay tiempo, pero quiero que notes algo. Porque quiero llegar al punto. Pero es importante, mira, los papás estamos. Hay formas de detener el mal, ¿verdad? Por ejemplo, número 1, de Dios, estoy hablando de Dios. Las leyes detienen la maldad, porque si no hubieran leyes fuéramos súper malos. Número 2, la otra manera que Dios tiene para detener el mal es el castigo, la disciplina. Entonces, porque imagínate si Dios no disciplinara a sus hijos. No, hombre, hermano, si Dios no hubiera permitido el SIDA en los 80, esto fuera un desastre del mundo, hermano. Pero Dios siempre para lo malo.
Y vaya, está una enfermedad. Y cuando ya vino el SIDA, todo mundo preocupado, paró la maldad sexual, detuvo la maldad sexual. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Estos señores se acostaban con mujeres y ellos andaban ahí, ¿verdad? Tranquilos, y la gente ya se había dado cuenta. Pero vino Elí, y cuando los corrige, mire cómo los corrige, con atención, versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, oiga lo que les dice: cálmense, hombre, todo el mundo se ha dado cuenta. Pero mire, el versículo 25 dice: si vos tenés un pleito con los hombres, están los tribunales que te van a juzgar. Pero si te metes con Dios, Dios te va a juzgar a vos. O sea, estás teniendo unos muchachos sinvergüenzas que agarran con todo con el garfio, que vienen y se meten con mujeres que les place, ya están casados, y le venís a decir que Dios te juzgue. Allá Dios va a ver eso. O sea, ¿cuánta gente se queda con el grito? Porque cuando yo traduzco la palabra voz de su padre, esa palabra voz, yo la vi, la revisé. O sea, la palabra hebrea kol, que quiere decir un gemido. O sea, que cuando lo reprendió le gritó. Y mira, aquí hay tantos, incluyéndome a mí, que solo gritos somos. O sea, mira, ya te dije, mira que no sé qué. Si el bicho marihuana anda en la bolsa, si el bicho es un gran rebelde, ¿sabes qué es lo que les tocaba según el Levítico? Porque es muy largo, no te lo puedo. Les tocaba que los quitaran del sacerdocio. Pero ¿sabes cuál es el problema? No los quitó, los dejó que siguieran en lo mismo. Solo los reprendió verbalmente, y con un grito queremos arreglar cosas que no se van a detener así. Porque hay situaciones, hermanos, que solo con castigo se van a arreglar, que solo con una disciplina verdadera de parte de nosotros, de verdad decir: mira, de plano, hermano, de plano, mira, te voy a dar un testimonio. Y ahí está el pastor, lo predicó Jorge H. López, un pastor de Guatemala, buenísimo. Él tiene ya 78, 80 años. Sus hijos están grandes. Dice que él fue al Hiperpais. O sea, los que conocen Guate es el mismo, la Maxi Despensa y todo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es de Walmart. La cosa es que fue al Hiperpais, llevaba a su hijo, fueron a comprar con su esposa, pero lo que le llamó la atención es cuando regresaron a casa, el cipote estaba jugando, ¿va?, con unos carritos Hot Wheels y voladitos. Y bueno, y le dijo a la señora: mira, ¿y esos carritos vos se los compraste? No, le dijo. No, yo no le compré nada. Bueno, y esto, ya, mira, le dijo Patojo, ¿verdad? Porque así hablan, mira, Patojo, le dijo. ¿Y estos carros de dónde los sacaste? No, yo ahí los agarré, le dijo. Y es uno de los pastores más conocidos de Guate. Y con la gran vergüenza, se había robado los carros usted. Y tenía 7 años. 7 años tenía. Entonces, vino y le dijo: mira, le dijo, no, se fue al Hiperpais y le digo algo: es un hombre honorable, es un hombre que construyó una de las iglesias más grandes de Guate sin créditos, sino que con fondos propios. Increíble, hermano. O sea, se le conoce como un hombre casi intachable. Entonces, dice que agarró los juguetes y se fue al Hiperpais y fue a hablar con la gerente. Quiero hablar con la gerente. Y vino y le hizo a su hijo que le pidiera disculpas a la gerente, con pena el cipote. Mire, yo me robé, le dijo. O sea, él le dijo: mira, esto se llama robarle. Lo llevó, fueron a hablar con la gerente, le pagaron las cosas que se había robado y regresaron a la casa. Y ya lo sentó: hijo, mira, esto no lo tenés que hacer. Vinieron, se quitó el cincho,
le metió, ¿verdad? Dice él que le dejó marcadas las nalgas, así dice. Y después oraron, se hincaron los dos juntos y oraron, le pidieron perdón a Dios. O sea, para mí eso. Y dice que le acaba de mandar una carta porque sus hijos, todos, ¿verdad?, millonarios, han hecho carrera, han llegado lejos. Papá, quiero darle las gracias. Hace poco fue. Quiero darle las gracias porque si no fuera por tu consejo y tu disciplina, no fuéramos lo que somos nosotros. Es que hay que darle, hombre. Por eso yo friego a mis amigos de World Vision, ¿verdad? Porque todos mis amigos, el doctor Basur, todo ellos, educando con ternura, dicen. ¿Y cómo es eso, educando con ternura? No se les pega a los monos, ¿ve? Si aquí dice la palabra de Dios que la vara corregirá, ¿verdad? O sea, no es que va a sacar una vara, ¿verdad?, y todo, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, que si usted, el aspecto físico de golpear, usted no le está golpeando las nalgas, usted le está golpeando el corazón y se lo está enderezando porque se le ha salido de control. Pero hincarte ya con tu hijo y pedirle perdón a Dios por lo que has hecho es otro nivel. Yo no lo recomiendo, no le digo, pero lo que yo digo es cuántas fallas de nosotros que sabiendo que nuestros hijos han hecho tremendas situaciones y nosotros muchas veces no les damos una corrección. Y yo soy uno, yo estoy perdido en eso, pues yo tengo que reconocer que necesito ayuda de Dios. Por eso todos los días oro al Señor, dame. Por eso me estoy quedando más pelón y más liso, me está quedando. Dame mente, porque yo no sé qué hacer con mis hijos. Ayúdame. Pero les quiero decir algo, no era de gritarles, era de darles, era de quitarles el sacerdocio, castigarlos. Y según el Levítico, se lo digo con toda sinceridad, era de matarlos. Pero él cayó, se le perdieron. ¿Cuál fue el castigo? Se le murieron los dos hijos. Y se murió él también. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos no detenés la maldad de tus hijos a tiempo, ellos te terminan matando a vos cuando ya estás viejo. Porque no los ordenaste a la hora, al tiempo que tenías que ordenarlo. No los ordenaste. Ellos te matan a vos. Se murieron los dos Elí murió y yéndose de espaldas en una silla. Se quebró porque estaba tan obeso, estaba tan gordo y viejo y murió. Y sus hijos en una batalla los mataron. Eso es lo que pasa cuando no corregimos, cuando no dirigimos. Ellos nos terminan matando a nosotros. Si nosotros no les enseñamos a volar a nuestros hijos, ellos nos van a cortar las alas a nosotros cuando estén bien, cuando nosotros estamos bien. Porque llegar a 60 años y estar bregando con un hijo rebelde, con un sinvergüenza, un patán, o al contrario, una muchacha que no endereza, es duro, hermano, es un gran sufrimiento. Y yo se lo digo que todos los ancianos, el gran dolor, ¿verdad?, es que mis hijos, pastor, es que mis hijos. Sí, a veces no les dirigimos la vida a tiempo. Ahora, cerramos. Seamos estorbo de nuestros hijos y parémosles la maldad antes que esa maldad nos alcance también a nosotros y terminamos viviendo las consecuencias de no haber sido disciplinados con nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, porque eres un Dios bueno y maravilloso. En esta tarde, Señor, queremos orar por